La redada en el Cañón Calavera. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Las hojas apenas se movían. El viento soplaba suave entre las rocas del Cañón Calavera y el silencio pesaba como nunca antes. Hasta que el primer grito rompió el aire. Fue seco, cortante. Y luego vinieron más. Nadie vio de dónde salieron. Nadie sabía cuántos eran. Solo sabían una cosa. El Cañón Calavera estaba siendo tomado. Colonos, comerciantes, guerreros, forasteros. Todos cayeron en la trampa. Algunos corrieron, otros pelearon. Muchos cayeron antes de entender lo que pasaba. Pero en medio del caos, ahí estaba ella, una niña, de no más de 12 años, de pie en el centro de todo, con un cuchillo en la mano y fuego en los ojos. La sangre salpicaba a su alrededor. Las sombras se movían como lobos hambrientos. Y ella no se movía, no lloraba, no temblaba. Solo miraba, esperando, a punto de hacer algo que nadie olvidaría jamás. La redada en el Cañón Calavera. Nadie estaba preparado para lo que ocurrió. Una historia de fuego, coraje y una verdad que cambiaría todo para siempre. Nadie recordaba exactamente cuándo había empezado el rumor. Decían que algo se movía en los bordes del desierto, que las rutas se estaban cambiando, que hombres armados merodeaban por los caminos que antes usaban los comerciantes sin preocuparse, que los fuegos en las colinas duraban más de la cuenta, como si alguien vigilara, como si alguien esperara. Pero en el Cañón Calavera, nada parecía diferente. El sol aún bajaba lento por la grieta del oeste. El polvo aún se alzaba en espirales entre los riscos. Y la pequeña comunidad que vivía en sus laderas, una mezcla de colonos, mestizos y unos pocos apaches que habían hecho tregua, seguía con su rutina como siempre. Hasta ese día. Hasta esa noche. La primera señal fue el perro. Un animal viejo, casi ciego, que vivía atado fuera de la cantina. Aulló 2 veces. Luego, silencio. Y después, el grito. Un grito humano. Corto. Ahogado. Y entonces, caos. Las primeras sombras bajaron por el risco como lobos. Silenciosos. Letales. Nadie supo cuántos eran. Solo que venían rápido. Demasiado rápido. Una flecha atravesó la puerta de la escuela. Otra clavó a un hombre en su propia silla, frente al fuego. Un disparo sonó. Luego otro. Luego gritos. Cuerpos corriendo, tropezando, chocando entre sí. Algunos intentaron huir. Otros, sacar sus armas. Pero nadie estaba preparado. Y en medio de todo, estaba ella. La niña se llamaba Naira. Tenía 12 años. Hija de una mujer apache y un colono que había sido herrero. Su madre había muerto hacía 2 inviernos. Su padre, hacía 1. Desde entonces, vivía sola. Comía cuando podía. Dormía donde nadie la echara. La mayoría apenas notaba su presencia. Pequeña, callada, de mirada dura. Siempre con un cuchillo al cinto. Siempre observando. Y esa noche, en medio del caos, fue la única que no corrió. Estaba en el centro de la plaza cuando todo estalló. Las llamas se alzaban en los techos. Los caballos relinchaban atados, desesperados. La tierra vibraba bajo las botas, las pisadas, los gritos. Naira se quedó quieta. Tenía un cuchillo en la mano. Uno solo. Pero no lo soltó. Desde lo alto del risco, un hombre observaba la escena. Se llamaba Chasca, un apache renegado. Alto, de mirada negra. Había sido expulsado de su tribu hacía años, por cruzar límites que ni los guerreros más duros se atrevían a cruzar. Ahora, lideraba su propia banda. No respondía a nadie, solo a su propia sed de venganza. Y esa noche, su plan se cumplía. El Cañón Calavera no era solo un paso entre montañas. Era un nido, un punto estratégico, una llave para controlar rutas, mercancías y poder. Pero algo en la escena le hizo fruncir el ceño. Una niña, en el centro, sin moverse. ¿Quién es esa?, preguntó, más para sí que para los suyos. Nadie respondió.
Naira no pensaba en nada. Solo sentía el calor del fuego, el sudor bajándole por la espalda, el cuchillo firme en su mano. Frente a ella, un hombre, uno de los invasores, la vio. Se detuvo. Tal vez pensó que era una niña asustada. Tal vez pensó que no sería problema. Dio un paso hacia ella. Y entonces, Naira se movió. Rápida. Precisa. El cuchillo cortó el aire, y el hombre cayó antes de poder gritar. La sangre le salpicó el vestido, pero no pestañeó. Se giró. Otro venía. Y otra vez, se movió. Desde el risco, Chaska vio caer a dos de los suyos. No es normal, dijo. Bajó. No esperó a los demás. No gritó órdenes. Solo descendió como un lobo solitario. Y en la plaza, la vio. Pequeña. Ensangrentada. Con los ojos fijos en él. La historia de lo que pasó después es confusa. Algunos dicen que fue un duelo. Otros, que Chaska se burló de ella, y lo pagó caro. Lo cierto es que la niña no huyó. Y cuando amaneció, el cañón Calavera estaba lleno de humo, pero la mayoría de los invasores estaban muertos o huyendo. Chaska no fue encontrado. Y Naira, aún cubierta de sangre, caminó sola hasta la cantina, dejó el cuchillo sobre la mesa, y desapareció por el sendero del norte. Nadie la volvió a ver en años. Pero desde entonces, cada vez que alguien se adentra en el cañón Calavera, hay una advertencia tallada en una roca. Aquí pelean los que no tienen miedo. Y justo debajo, un dibujo de una niña, con un cuchillo en la mano y fuego en los ojos. Pasaron horas después del ataque. El humo se mezclaba con el olor a sangre y tierra quemada. Algunos cuerpos seguían tendidos en la plaza, cubiertos con mantas que no alcanzaban a tapar el horror de la noche. Los sobrevivientes, los pocos que quedaban, caminaban como fantasmas entre las ruinas de lo que había sido su refugio. Naira no hablaba. Se había quedado en silencio junto a lo que quedaba de la vieja iglesia. Miraba el horizonte, como si esperara algo más. Como si aún no hubiese terminado. Un anciano mestizo se le acercó con cuidado. «Niña, ¿cómo supiste?» Ella no respondió. Solo cerró los ojos. Y recordó. Una semana antes de la redada, Naira había sentido algo distinto. Un murmullo en la tierra. Un sabor raro en el aire. Había visto huellas donde no debían haber, escuchado voces que hablaban en lenguas conocidas, pero con acentos que no pertenecían a esa zona. Había seguido a uno de los hombres que merodeaban cerca del arroyo. Lo vio enterrar algo envuelto en tela. Lo desenterró horas después. Mapas, marcas, señales, rutas de escape, y un nombre garabateado con tinta negra, Chaska. Naira sabía quién era. Había escuchado historias de su madre cuando era niña. Historias que no se contaban con palabras, sino con miedo. La noche anterior al ataque, Naira no durmió. Se sentó en lo alto del risco, con el cuchillo en las manos. Era el cuchillo de su padre, el único objeto que le quedaba de él. No rezó, no pidió ayuda. Solo repasó cada rincón del cañón en su mente. Sabía dónde empezaría el ataque. Sabía por dónde escaparían. Sabía que si quería que alguien sobreviviera, tendría que hacer algo que nadie más podía. Y por eso no corrió. Por eso se quedó en el centro del caos. Porque ya sabía lo que iba a pasar. La batalla no fue rápida, ni limpia. Naira se escondía entre columnas, usaba las sombras, aprovechaba cada rincón que conocía desde niña. Había observado a los hombres toda su vida, cómo caminaban, cómo atacaban, cómo fallaban. Lo sabía todo. Cada enemigo que caía por su mano la hacía más rápida, más precisa. La rabia que llevaba dentro no era ciega, era fría, calculada. Cuando Chaska bajó al cañón, sus hombres ya estaban mermados. No entendía cómo. Había planeado todo con precisión. Tenía ventaja, número, estrategia, pero no contaba con ella. Cuando la enfrentó, no la subestimó. La miró con curiosidad, con respeto, con ese aire de guerrero que reconoce algo inusual en el otro. ¿Quién te enseñó a pelear así?, le preguntó. Naira no respondió. Solo levantó el cuchillo. Uno solo. Y fue suficiente.
El duelo fue rápido, brutal. Chaska era fuerte, pero confiado. Naira era ligera, y sobre todo, implacable. La pelea terminó con un corte en el cuello de Chaska. Pero cuando cayeron los últimos invasores, su cuerpo no estaba. Durante días, nadie supo si vivía o no. Algunos decían que se arrastró fuera del cañón. Otros juraban haberlo visto sangrando, montando un caballo negro en dirección norte. Pero lo que sí sabían todos, era que Naira los había salvado. La comunidad, aunque maltrecha, comenzó a reconstruirse. Y Naira desapareció. Años después, una nueva generación llegó al Cañón Calavera. Nuevas familias. Nuevos nombres. Pero una historia se contaba siempre junto al fuego. La historia de la niña con fuego en los ojos. Algunos decían que se convirtió en una protectora, una sombra que aparecía solo cuando alguien amenazaba el equilibrio. Otros, que se unió a otra tribu en el norte y vivió en paz. Pero había quienes decían que nunca se fue, que seguía allí, observando, esperando. Un viajero solitario que pasó por el cañón una década después escribió en su diario: vi algo en la colina. Pensé que era un ave, pero luego noté que estaba de pie. Era una figura pequeña, con cabello suelto y un cuchillo en la mano. Me miró, y sentí que debía dar media vuelta. Y aún hoy, entre los ecos del viento que recorre el Cañón Calavera, algunos dicen escuchar pasos pequeños sobre la roca, el silbido de una hoja cortando el aire, y una voz suave que susurra: no olviden lo que pasó aquí, porque hay lugares que no perdonan. Y hay personas que se vuelven leyenda.